En el mensaje anterior conocimos a nuestro personaje, Nehemías. Él está viviendo en la ciudad de Susa, que es la capital de invierno del Imperio Medo-Persa. Recibe la visita de un hermano de él y de otros amigos judíos, quienes llegan desde Israel. Y lo primero que hace Nehemías es preguntarles sobre cuál era el estado de la gente que había quedado después de la invasión de los babilonios y cómo estaba la misma ciudad de Jerusalén. La noticia o la respuesta que él recibe lo entristece en gran manera. La ciudad, sus murallas están en ruinas. Las puertas están quemadas y la gente está en crisis económica y también eran objeto de burla. En la mañana de hoy, nuestro estudio nos va a presentar 4 cosas que hizo Nehemías para prepararse para la obra de construcción de los muros de Jerusalén. Vamos a ver también que Nehemías se empeña en seguir a Dios, su guía, y también él quiere que su pueblo siga a Dios también. No importa si las cosas se ponen difíciles, y como en efecto se van a poner difíciles. Les invito por favor a leer Nehemías capítulo 2, versículo 1 en adelante. Sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey: ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera y dije al rey: para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey: ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey: si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él: ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después que yo le señalé tiempo. Además dije al rey: si le place al rey, que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá. Y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me den madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa y para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré. Y me lo concedió el rey según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Comenzamos en el versículo 1 y notamos un dato muy importante en esta narración. En el mes de Nisán, ¿se acuerdan cuál era el mes en que él recibió la noticia triste? Capítulo 1, versículo 1, Kisleu.
En el calendario hebreo, Kisleu corresponde al mes de noviembre y diciembre. Y en el capítulo 2, versículo 1, dice que en el mes de Nisan. Ese mes corresponde a marzo, abril. Es decir, si tomamos que Kisleu es diciembre y Nisan es abril, tenemos aquí 4 meses. 4 meses que habían transcurrido desde que Nehemías tuvo la visita y la noticia triste de la condición de Jerusalén. 4 meses en que Nehemías había estado orando, ayunando y al mismo tiempo había estado pensando sobre qué podía hacer para que los muros de Jerusalén fuesen reconstruidos. 4 meses donde él oraba noche y día, y que cuando alguien está esperando una respuesta, un día le parece una semana y una semana le parece un mes y así sucesivamente. 4 meses que transcurrieron lentamente y que para Nehemías fue una eternidad. Yo pienso que las oraciones continuas de Nehemías se resumían en la siguiente oración. Yo me imagino que Nehemías dijo: Señor, toma este asunto en tus manos. A ti te corresponde decidir cuándo es el tiempo de actuar. 4 meses, sin embargo, de estar orando esta misma oración, puede que a uno lo desgaste. Y cada persona tiene su propio tiempo. Y para Nehemías probablemente había llegado ese tiempo de zozobra, de espera, y quizás comenzó a preguntarse: ¿cuándo es que Dios va a contestar mi oración? ¿Será que Dios va a actuar? Nehemías estaba en este día del mes de abril. Quizás era su día más melancólico y triste, apesadumbrado por la condición en que se encontraba Jerusalén. Y por eso, cuando él estaba por servirle la copa al rey, el rey notó la tristeza en el rostro de Nehemías. ¿Por qué estás triste? Y dice Nehemías que cuando el rey le hizo esa pregunta, él temió en gran manera. Esto es interesante, porque que el rey le hiciera esa pregunta, quizás Nehemías pensó en 2 cosas. Una, que el rey creería que Nehemías es parte del complot o de un complot para asesinarlo. O quizás la otra razón por la que el rey pregunta: ¿por qué estás triste? Porque a lo mejor se enfureció el rey, este rey déspota, que tiene en sus manos el poder de dar la vida o quitarla a quien él quiera. Y con la tristeza de Nehemías lo enfureció porque probablemente Nehemías le estaba aguando la fiesta. Tenía entonces Nehemías razones para decir que cuando el rey le pregunta: ¿por qué estás triste?, temí en gran manera. Ahora, Nehemías, aquí vemos una cualidad positiva, interesante en este hombre. Nehemías es un hombre honesto. Es un hombre que reconoce públicamente sus debilidades. Nehemías admite a sus lectores, ahora que él está narrando lo que aconteció, admite que se había llenado de mucho miedo cuando el rey le hizo esa pregunta. Reconoce que en ese instante había estado súper
nervioso. Esto nos indica que quienes tenemos a nuestro cargo la dirección o la crianza o el liderazgo, ya sea en la iglesia o en nuestros hogares, que quienes están siendo guiados por nosotros vean que no somos super hombres, que somos personas que también tenemos miedo, que también tenemos defectos y que los admitimos y los reconocemos. Digo esto porque es necesario admitir delante de nuestros hijos nuestras faltas, nuestros errores. Y en la iglesia, lastimosamente, algunos miembros, no sé basados en qué cosa, tienen la idea de que los que predican, los que dirigen, son personas tan perfectas que no tienen ningún error. Resulta que en una ocasión, cuando yo cometí un gravísimo error de juicio, una persona que supo de esta falla mía, que era muy apreciado y me apreciaba, me dijo: yo tenía otra imagen de usted, yo realmente no creí que usted era capaz de esto. Bueno, somos personas de carne y hueso, somos seres humanos que cometemos fallas. Y una vez que cometemos las fallas, debemos confesarlas a Dios, admitir nuestras faltas y que los demás vean precisamente que nosotros también cometemos errores, pero que dependemos de la gracia y de la misericordia de Dios. En este versículo en que estamos estancados en este momento de Nehemías capítulo 2, donde el rey en el versículo 2, o en el 1, perdón, ¿por qué está triste tu rostro? Fíjense, después que Nehemías responde, y responde con honestidad, y esa era la verdad, la razón de la tristeza de él. ¿Cómo no he de estar triste si la casa de mis padres, sepulcro de mis padres, si la ciudad de mis padres está en ruinas? ¿Cómo no voy a entristecerme, rey? Cuando el rey escucha la respuesta de Nehemías, ocurre algo trascendental. Entonces, en estos dos versículos, Nehemías 2, versículos 1, 2 en adelante, vemos que Nehemías pasa de un sentimiento a otro opuesto, de la agonía de la tristeza o del miedo a la alegría, en un abrir y cerrar de ojos. ¿Por qué les digo esto? Porque aquí vemos que él dice: tuve miedo cuando el rey me preguntó por qué estaba triste. Cuando Nehemías responde, el rey, sin andar con rodeos, le hace una pregunta: ¿qué pides? Noten esto. ¿Qué cosa pides? Aquí vemos a un hombre acostumbrado a tomar decisiones. Es el rey. Alguien que no anda con rodeos. Y la pregunta es concreta: ¿qué pides? Antes de responder, Nehemías eleva una oración. Es una oración que, esta oración de Nehemías es una oración instantánea en la mente. Está allí frente al rey. Y él pide a Dios: oré al Dios de los cielos. Ahora, no dice qué fue lo que oró, qué fue lo que pidió. Yo asumo que Nehemías dijo: Señor, tócale el corazón a este hombre, cambia su corazón para la petición que voy a hacer. Cuando Nehemías escucha la pregunta: ¿qué pides?, pasa de el miedo, el terror, de la tristeza a la alegría. Y digo alegría porque inmediatamente la pregunta que hace el rey, Nehemías la interpreta como:
La respuesta a la oración o a las oraciones que por 4 meses había estado presentando al Señor. Y hace una oración pidiendo que Dios le dé a Nehemías las palabras correctas para aprovechar esa puerta que se está abriendo. Es interesante entonces todo esto del texto bíblico. Y yo pregunto, porque aquí hay una gran lección. Cuando estamos orando por una petición, por una necesidad personal, pregunto, ¿también estás preparado para la respuesta que Dios va a dar a esa petición? Déjame decirte esto. Hay que prepararnos para las bendiciones de Dios. Y hay que prepararnos para las respuestas de Dios. Muchas veces no estamos preparados. Estamos orando por algo y cuando lo obtenemos, eso que por lo que hemos pedido muchas veces se convierte en una maldición para nosotros. Porque no estamos listos y no nos hemos preparado para recibir esa bendición y esa respuesta de Dios. Nehemías estuvo orando por 4 meses, pero también Nehemías estuvo planeando durante 4 meses. El mensaje de esta mañana tiene que ver con los preparativos que dio Nehemías previos al inicio de la obra de reconstrucción de los muros de Jerusalén. Después de orar y planear por 4 meses, Nehemías ve que se abre una puerta y Dios movió el corazón del rey. También aquí es importante que notemos esto. Cuando el rey hace la pregunta, ¿qué pides? Recuerden que la pregunta del rey va en relación con lo que Nehemías acaba de decir. Estoy triste porque la ciudad de mis padres, Jerusalén, está en ruinas. La pregunta, ¿qué pides? La petición que va a hacer Nehemías involucra que el rey anule un decreto real que había en contra de la reconstrucción de los muros de Jerusalén. Recuerdan ustedes que cuando el primer rey medo-persa autoriza a todos los pueblos que habían sido llevados cautivos 70 años atrás por los babilonios a que regresaran a sus países de origen, en este caso autorizó también a los judíos a regresar, dijimos que hubo al menos 2 oleadas de migraciones de judíos desde el imperio medo-persa a su país de origen. La primera oleada fue encabezada por Zorobabel. La segunda, el segundo grupo, fue encabezado por Esdras, el sacerdote. Si usted lee el libro de Esdras, notará que ellos también habían empezado los trabajos de reconstrucción, pero hubo enemigos de los judíos de pueblos vecinos que se opusieron por envidia, por celos, no querían que Jerusalén fuese restaurada y usaron de sus influencias, escribieron cartas malinformando a los judíos ante el rey medo-persa, y el resultado fue que ese rey detuvo los trabajos de construcción y dijo, no van a reconstruir esa ciudad. Ustedes, si han leído el libro de Esther, se acordarán de aquella frase en el libro de Esther donde dice que una ley no se podía abrogar porque es la ley de los medo-persas. Entonces aquí tenemos una petición que va a hacer Nehemías, que se le permita ir a Jerusalén a reconstruir los muros. Pero para que el rey lo autorice tiene que haber un cambio en el reglamento, donde se anule esa ley que impedía la reconstrucción. ¿Y sabe qué es lo que ocurre?
Dios cambió el corazón del rey. Cuando el rey le pregunta qué pides, la oración que hace Nehemías una vez más es: Señor, cambia el corazón de este hombre. La petición de Nehemías entonces incluye la anulación de un decreto real que aparece en Esdras 4. Esta es una orden que impedía que los judíos reedificaran la ciudad. Sin embargo, nada es imposible para Dios. Ahora, Nehemías tiene aquí una gran oportunidad. Se abren las puertas. ¿Qué cosa pides?, le preguntó Artajerjes a Nehemías. Y el rey no dejó que siquiera Nehemías contestara cuando también le hace otra pregunta. ¿Cuánto durará tu viaje y cuándo vas a regresar? Primero, ¿qué cosa pides? Nehemías dice allí: quiero que usted me dé cartas para los gobernadores para que me dejen pasar. Él tenía que pasar por varias provincias y reinos bajo el gobierno de los medo-persas, pero aún así necesitaba autorización para movilizarse de un lado a otro. También quiero que usted me dé cartas para el que custodia el bosque del rey, a fin de que se me provean de los materiales de construcción para reconstruir las puertas de la muralla, y también para construir la casa donde voy a vivir, y también para construir el palacio allí en Jerusalén. El rey responde: hecho. Solo hay una cosa que me preocupa, dice el rey: ¿cuánto va a durar tu viaje y cuándo vas a volver? ¿No encuentran ustedes una lección allí también sobre la clase de persona que era Nehemías? Encontramos que Nehemías era un buen trabajador, era un funcionario con el cual el rey se sentía confiado. Y lo único que le preocupaba al rey era la ausencia de este gran hombre. Habla muy bien de la persona de Nehemías. No es como aquellos que dirían: si fuese un mal trabajador, un mal sirviente, Nehemías, el rey hubiera dicho: esta era la oportunidad que estaba esperando para deshacerme de ti. Quiero que te largues y no vuelvas. Sin embargo, no es ese el caso del rey de Nehemías. Ahora, notemos algo aquí interesante. Nehemías está orando por 4 meses. La oración, la fe, no excluye la planificación. Y yo digo que durante estos 4 meses que él estuvo orando, también estuvo planeando, o al menos estuvo pensando en cuánto tiempo se va a requerir para reconstruir, cuántas personas, qué materiales, etcétera, etcétera. Porque cuando el rey le dice: ¿qué pides?, Nehemías ya tenía la respuesta a eso. Por eso les dije, cuando oramos por algo, cuando pedimos al Señor algo por una necesidad, también debemos de prepararnos para manejar y aprovechar correctamente esa bendición de Dios. Nehemías planificó. Ahora, pero hay algo interesante también. Dice en el versículo 8: y me lo concedió el rey. El rey le dio todo lo que Nehemías había pedido, pero también hizo algo más. Hizo algo que Nehemías no lo había pedido, o no se había atrevido quizás a pedir, porque pensó: eso es demasiado. O tal vez ni se lo había imaginado que lo requería. El rey le otorgó capitanes y le otorgó soldados para que fueran a proteger a Nehemías.
¿No ven allí ustedes lo que el apóstol Pablo dice en su carta a los Efesios, hablando de lo que Dios puede hacer? Y aquel que es poderoso para hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, a él sea la gloria, dice Pablo. Dios puede hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o de lo que entendemos. Dios va más allá y Dios responde, así como vemos en el caso de Nehemías. Ese es nuestro Dios, un Dios que responde, inclusive dándonos cosas que ni siquiera habíamos sospechado o imaginado. En el versículo 9 comienza diciendo, Nehemías 2:9, vine luego a los gobernadores del otro lado del río y les di las cartas del rey. Y el rey envió conmigo capitanes del ejército y gente de a caballo. Pero oyéndolo, Sanballat horonita y Tobías el siervo amonita, les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Nehemías, tal y como lo esperaba, pasó fronteras y entregó las cartas que le daban un salvoconducto. Pasó sin ningún inconveniente, pero como las noticias también vuelan, aún antes que llegara a Jerusalén, los enemigos del pueblo de Dios, los opositores, inmediatamente suben y se enojan de que alguien esté viniendo para reconstruir los muros de Jerusalén. Y es que cuando uno hace la obra de Dios, nunca faltan los Sanballat y los Tobías. Así es. Siempre hay oposición. Siempre hay un espíritu crítico, pesimista, conformista. Recordemos que los muros de Jerusalén estaban derribados por décadas. Probablemente algunos hasta se habían acostumbrado a esa situación. Y vamos a oír con frecuencia, eso no se puede hacer. Nehemías enfrenta a Sanballat y Tobías. Y es que estos enemigos, ellos no eran judíos, no habitaban en Jerusalén. ¿Por qué se oponían a la reconstrucción de Jerusalén? Porque tenían su agenda personal y sus intereses personales. Porque les beneficiaba que la ciudad estuviera en ruinas. Así es. En la lección de hoy estamos viendo 4 pasos previos que Nehemías da antes de iniciar la obra de reconstrucción de Jerusalén. Y en resumidas cuentas, estos 4 pasos también podemos tomarlos como principios o normas que podemos aplicar para nuestra vida en cualquier obra que tengamos que hacer, ya sea aquí en la iglesia o en nuestros hogares y en nuestras familias. Primer principio que vemos aquí en Nehemías: solo Dios puede cambiar el corazón de la gente. Dios lo hizo con el rey de Medo-Persia. El segundo principio que notamos y que salta a la vista es que la oración y la paciencia van de la mano. Solamente hay que orar y esperar que Dios actúe, y tenemos que estar preparados para cuando Dios abre la puerta, cuando Dios responde. Ese sería el tercer paso o el tercer principio. La fe no es un sinónimo de desorden ni es un sustituto de la planificación cuidadosa. Mientras Nehemías estuvo orando,
pidiendo que Dios le abriera esa puerta, que tuviese esa entrevista con el rey. Al mismo tiempo él estuvo planeando cómo iba a ejecutar la obra una vez que el rey lo autorizara. El cuarto principio que encontramos aquí en esta historia es que la oposición va a surgir. Siempre va a haber oposición cuando hacemos la obra de Dios, cuando hacemos la voluntad de Dios. Nehemías es un ejemplo para nosotros respecto a estos 4 pasos, a estos 4 principios que deben dar aquellos que desean descubrir y desarrollar sus talentos y ponerlos al servicio de la obra de Dios. Primero, debemos comprender nuestras limitaciones. Solo Dios puede cambiar el corazón de la gente. Segundo, debemos buscar la fortaleza en Dios, orando y esperando. Creemos que Dios escucha las oraciones y creemos que Dios hace milagros. Es el Dios de lo imposible. Tercero, debemos organizar un plan de acción factible mientras esperamos orando. Y cuarto, debemos continuar hacia adelante para poner en práctica ese plan a pesar de la oposición, porque Dios está con nosotros. A lo largo del libro de Nehemías vemos cómo Sanballat y Tobías y 2 más se van a juntar para hacerle la vida imposible al trabajo que Nehemías está ejecutando ahí. Pero va a prevalecer el plan de Dios. Vamos a hacer una oración entonces para terminar